La ortodoncia o los brackets es una terapia por la que la mayoría pasaremos. Es necesario para mejorar el aspecto de tu boca y tu oclusión o para arreglar un problema dental distinto. En este video no hablaremos de los beneficios, de las contras, de si se debe hacer, desde el precio, que si esas cosas, pero hablaremos de la nutrición con respecto a los brackets. ¿Por qué? Porque muchas personas al hacerse el tratamiento se dan cuenta que les duele comer. Y bueno, no saben en sí qué comer por los impedimentos del bracket. En este video voy a intentar ayudar en ese tema y darte una dieta igualmente saludable, útil, barata, etcétera, que te ayuda para comer aunque te duela con los brackets. Bueno, empecemos sabiendo por qué nos duele al comer con los brackets. El principal problema de los brackets para mí es el dolor en las primeras semanas. En realidad, el bracket es parte de los aparatos de la ortodoncia porque los aparatos de ortodoncia usan arcos, brackets y bandas elásticas para aplicar presión sobre los dientes. Esa presión estimula al cuerpo a iniciar un proceso de remodelación ósea. El tejido óseo se ablanda y se absorbe en todo el diente para permitir su movimiento, mientras en el lado opuesto se forma tejido óseo para sostener la nueva posición del diente. Este proceso de remodelación de los huesos, cuando algunas partes del diente pierden cantidad de hueso y otras aumentan para que se pueda mover, puede generar bastante dolor, mientras los dientes y los huesos se adaptan a los cambios. Cada diente se mantiene en su lugar gracias a pequeños ligamentos que lo conectan al hueso. Cuando los brackets mueven los dientes, también estiran y comprimen esos ligamentos, por lo que se produce una sensación de presión y molestia. Al estirarse esos ligamentos se desencadena una respuesta inflamatoria normal, que puede generar un dolor similar al que se siente después de ir al gimnasio, una especie de dolor como agujetas de hipertrofia por el estiramiento de los ligamentos. Los brackets y los alambres se me pueden rozar el interior de las mejillas, los labios y las encías, causando una especie de sensibilidad o pequeñas llagas, especialmente los primeros días o después de algún ajuste o alguna cita. A medida de que la boca se adapta y se acostumbra a la presencia de los brackets, este tipo de irritación y llaga cerebralmente disminuye. En cada cita de ajuste, su ortodoncista modifica la corrección de sus brackets para continuar moviendo sus dientes en la dirección adecuada. Esos ajustes implican presión otra vez sobre los dientes específicos, lo que reinicia el proceso de remodelación ósea y por ende me reinicia el proceso de dolor y molestias similares a las que se puede sentir al inicio de colocarse los brackets. Los brackets suelen doler al colocarlos por primera vez, al ajustarlos o si se rompe un alambre o un bracket. Para la mayoría de las personas, ese dolor es leve y soportable. Si bien la experiencia varía de una persona a otra, el dolor se describe generalmente como una molestia sorda, como un dolor agudo o intenso, una molestia que se puede soportar. Aunque eso sí, digamos, la molestia inicial cuando te ponen los brackets desde como la cita hasta 1 o 2 días después suele ser generalmente un poquito más intensa, pero generalmente desaparece después de unos días. Bueno, cada persona tiene un umbral de dolor único. Cada persona soporta más el dolor que otras, por lo que la experiencia puede variar. Mientras que algunas sienten una leve molestia, otras pueden experimentar un dolor más intenso. Sin embargo, incluso para quienes sienten un mayor incomodidad, es raro que el dolor sea severo o prolongado. El dolor es mucho mayor, obviamente, al usar la boca, ya sea para comer, tragar o masticar. Este dolor aproximadamente dura de 4 a 7 semanas, aunque en casos muy específicos puede durar un poquito más, hasta 2 semanas, especialmente al tragar, digamos, o al masticar. Ahí sí dura un poquito más. En cuanto a los ajustes, el dolor del ajuste dura un poco menos que el dolor del principio, como 2, 3 días, como muchísimo una semana en cuanto a masticar y tragar, pero por lo general no es muy largo. Por esto no importa tanto lo que comamos en esas fechas, pero igualmente queremos una dieta sana. Veremos rápidamente cómo reducir el dolor. Algunas pastillas analgésicos pueden ser útiles justo después o antes de un ajuste de la cita por primera vez, o simplemente si sentimos mucho dolor antes de comer también puede ser útil, igual que los geles orales de venta libre, que esos se colocan con los dedos en los dientes y tienen un efecto similar a los analgésicos. Y realmente, como aunque yo no me guste tomar mucho medicamento porque puede tener efectos secundarios o pueden ser tóxicos, etcétera, realmente tomar analgésicos por una semana no te va a pasar nada.
a largo plazo. Aplicar una compresa fría en la parte exterior de las mejillas puede ayudar a aliviar el dolor y reducir inflamación. Puedes, por ejemplo, envolver una bolsa de hielo o hielo mismo en un paño suave y aplicarla en la zona durante unos 10 o 15 minutos. La sensación de frío puede, bueno, aliviar el dolor al contraer los vasos sanguíneos, reducir la hinchazón, bajar la inflamación y proporcionar un efecto antiestésico, o sea que tu cuerpo piensa que está sintiendo menos dolor, aunque realmente no es así. También podemos aplicar calor, aunque es muchísimo menos efectivo. Lo que hace el calor es que llegue como más sangre a esta zona para que, bueno, se pueda sanar y curar más rápido y reducir el dolor. También podemos hacer un enjuague bucal con sal y también podemos incluso echarle aceite de coco o aceites de MCTs con agua tibia durante unos 30 segundos. Obviamente hay que escupir el agua. Bueno, sabemos que el agua salada ayuda a reducir la inflamación, elimina bacterias, especialmente gracias al aceite de coco si le agregamos, y puede acelerar la cicatrización de pequeñas heridas e irritaciones en la boca. También mantenerte hidratado mantiene tu boca húmeda, lo que puede reducir la fricción y irritación causadas por los brackets. Bueno, ahora sí tenemos que comer, pero antes quiero recordarte que te suscribas a este canal, que le des like a mi video y que active el campanita de notificaciones. Eso me ayudará a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Me motivará más a investigar más. Eso hará que tanto yo como las personas podamos mejorar mucho nuestra diariamente la nutrición. No hay algo que no te duela. Realmente comer o inclusive tomar líquidos va a ser muy doloroso la primera semana o los primeros 4 o 5 días. Obviamente debemos dejar de lado alimentos duros, y estos son principalmente tres grupos de alimentos. Los frutos secos, absolutamente todos son muy duros, igual que las semillas y la carne roja, que no es que sea muy dura, sino que es muy fibrosa, tiene, o sea, mucha fibra muscular. Cortes, obviamente va a haber carnes blancas, pescados que son mucho más duros. Por ejemplo, el atún es muy duro, pero en general estas carnes son mucho más suaves, la carne roja es mucho más fibrosa, entonces sí te va a doler bastante más. También hay otros alimentos duros como las frutas. Algunas frutas son muy suaves, pero otras son muy duras, cosas como la manzana, las ciruelas, la pera, los membrillos o algunas cáscaras de fruta como la cáscara de mango, la cáscara de melocotón, son bastante duras y nos dolerán. Además de los cítricos, que además de ser duros, la mayoría son muy ácidos, y esta acidez puede irritar la zona, empeorar si tenemos llagas o cosas así. También la mayoría de vegetales crudos son muy duros, pero al cocerlos la mayoría se hacen mucho más suaves. Pero hay cosas como la remolacha o la zanahoria o el apio que siguen manteniendo su dureza inclusive al cocinarlos. Realmente lo que tenemos que hacer es nosotros ver qué alimentos sí podemos consumir, qué alimentos no podemos consumir, para realmente analizar qué dieta podemos llevar, aunque hay alimentos que de fijo sí vamos a poder consumir porque son muy suaves y otros que no, como los frutos secos, etcétera. Voy a decirte algunas estrategias para ablandar los alimentos. La primera y la más útil es cocer, especialmente cocinar los alimentos a fuego lento. Esto es ideal para carnes, para mantener la jugosidad de las mismas, y cocinar al vapor puede ablandar los alimentos más duros como algunas verduras. Y también podemos echarle al agua que estamos evaporando algún ácido para aumentar la suavidad del alimento. Vinagre de manzana, vinagre normal, tal vez suero de leche, yogur o algún fermento de la leche o jugo de limón puede ser útil para romper las fibras musculares, pero igualmente no eches mucho para evitar que tu alimento se vuelva pastoso. Podemos echarle especialmente a la carne enzimas digestivas. ¿Cómo así? Bueno, tenemos que saber que la papaya, el kiwi y la piña tienen enzimas digestivas. Tienen papaína y bromelaína, que son enzimas digestivas especialmente para absorber la proteína. Por lo que si les echamos estas enzimas, lo que harán es como desgarrar la carne, haciéndola mucho más suave. Esto nos permitirá comer cortes como carne blanca o pescado, que pueden ser un poco más duros. Y bueno, lo que hay que hacer es unos 30 minutos antes de cocinar la carne, echarle un poco de jugo de piña o de jugo de papaya o de jugo de kiwi, aunque es más fácil con la piña y más efectivo. Además, podemos dejar marinar la carne en cerveza o vino tinto. Bueno, sus ácidos y enzimas ayudarán a ablandarla mientras le dan sabor. Y si cocinas la carne al horno o a la parrilla, puedes envolverla en papel aluminio para ayudar a retener la humedad y evitar que se reseque, además que la ablandamos. Siempre que sea posible, bueno, tenemos que cortar la carne o el alimento en general lo máximo posible. Hay gente que le sirve comer en trozos grandes, hay gente que le sirve comer en muchos trocitos pequeñitos. Solo asegurarnos que estamos masticando y tragando bien, pero sea cual sea el caso, esto podría ser útil también. También podemos añadir bicarbonato de agua a la cocción. Esta absorba los líquidos y la
comidas se ablandan más rápido. Para la carne podemos olvidar una pequeña cantidad de carbohidratos sobre la misma, frotarlo y dejarlo reposar en el refrigerador por un par de horas. Y bueno, es esencial enjuagar y secar bien antes de cocinarla para eliminar el sabor al carbonato. Y para las legumbres, bueno, básicamente es echar el agua mientras se está cocinando y colarla, obviamente. Y realmente vamos a hacer lo mismo con los tubérculos y poquito más. También podemos usar técnicas para macerar y marinar los alimentos, que bueno, también eso los hablando. Para hacerlo tenemos que echarle un líquido apropiado para ello, como vino, aceite, vinagre, licor, etcétera. Mi favorito obviamente va a ser el vinagre en frío o en caliente, y podemos usar también los caldos. O sea, podemos echarle tal vez yo que sea una quinoa, algún tipo de tubo de legumbre, o inclusive a la carne un poco de caldo para que bueno, se combine lo sólido con lo líquido y sea un poquito más suave. Obviamente podemos hacer los alimentos papilla o puré, realmente con los tubérculos o inclusive con algunos vegetales. Vamos a hacerlos así, majados, y ya se vuelven completamente suaves. Y con los vegetales lo que podemos hacer es que, bueno, si los primeros 2 días no podemos comer ensalada, podemos hacer jugos verdes, pero para que sea un jugo verde sano y no un fresco, tenemos que mantener la fibra. Y para mantener la fibra, lo único que tenemos que hacer es no colarlo. Básicamente lo que tenemos que hacer es hacer una ensalada normal, echarla en la licuadora con un toquecito de agua y licuarla y comérnoslo así. Va a ver feo, va a saber feo, pero bueno, va a ser 1 o 2 días. Bueno, ahora veremos ahora sí qué dieta hacer realmente. Bueno, la poca duración del dolor o el tratamiento hace que no importa que perdamos un poco de calidad nutricional, pero igual la base debería ser alimentos animales suaves como pescados, huevos, carnes blancas o vísceras. Estos nos dan los nutrientes esenciales como la proteína, vitaminas y minerales en mayor cantidad, y además son muy saciantes y nos permiten comer menos. Eso es muy importante porque en estas dietas puede ser que requiramos mucho de alimentos líquidos, y los alimentos líquidos son muchísimo menos saciantes que los sólidos, por lo que comer carnes, que son como los alimentos más saciantes del mundo, junto con los vegetales, bueno, puede ser muy interesante, pero no podemos optar por los vegetales. Los tengamos que usar en batido verde, que no es para nada saciante. En cuanto a las grasas vegetales, eliminamos la mayoría, eliminamos todos los frutos secos y todas las semillas, pero igualmente tenemos grasas monoinsaturadas, especialmente el aguacate en forma de guacamole o en aguacate mismo, y el aceite de oliva son muy interesantes porque bueno, son muy saludables, pues un líquido o un alimento muy suave. También prescindiríamos del chocolate, pero igualmente podemos usar cacao en polvo, que sea más de 85% para incluir cacao en nuestra dieta. Las grasas poliinsaturadas las obtendremos de los pescados, las grasas monoinsaturadas del aguacate, del aceite de oliva principalmente, y las saturadas del huevo y del chocolate en polvo. Si lo logramos conseguir, igualmente los pescados y todas las carnes y un poquito de grasa saturada, por ende podemos igual mantener una dieta equilibrada en cuanto a grasas. Eso sí, tenemos una amplia variedad de hidratos de carbono para elegir. Podemos vivir a base de todo tipo de tubérculos como yuca, malanga, camote, ñampí, papa, etcétera, vueltos puré. También podemos usar quinoa combinada con caldos, avena cocida, que es muy suave, y todas las legumbres también son muy suaves. Solamente prescindiríamos como de los guisantes y de los cereales integrales o el trigo sarraceno, que son un poco más duros. En cuanto a los vegetales, tenemos todo tipo de coles y muchos vegetales de hoja como espinaca o lechuga. Prescindiríamos de los vegetales duros como zanahoria, apio, rábanos, espárragos o endivia, pero estos igualmente los podemos consumir en batido verde. En cuanto a las frutas, tomamos todo tipo de frutos rojos y frutas con mucha agua como sandía, papaya, piña, kiwi, melón, mango, etcétera, por lo que nosotros prescindiríamos de los cítricos y las frutas duras que te mencioné al principio, pero igual podemos vivir a hacer de estas frutas, y también podemos y debemos consumir mucho caldo de hueso, porque al reducir el aporte de frutos secos y semillas estamos reduciendo mucho el aporte de calcio. El caldo de hueso nos ayudará a obtener el calcio que nos falta de estas frutos secos y semillas. También hay que asegurar comer mucha col, porque esas son como nuestras fuentes principales de calcio junto con los pescados, y podemos también consumir leche, obviamente, pero de calidad, que sea oveja o de cabra, preferiblemente si es de vaca, que sea tipo A2 o del mínimo proceso. O también podemos consumir quesos y fermentos, yogur, kéfir o otros fermentos, tal vez como fermentos de la soja, que sea más tipo caldo. Nuestra alimentación no será tan rica en grasas por la falta de frutos secos y semillas, y nuestros alimentos principales será el pescado o el caldo de hueso. Podemos comer mucho aguacate y aceite de oliva para obtener grasas y combinarlo con el resto de los tubérculos más que todo, y tal vez con la quinoa o con los batidos verdes. Inclusive podemos tomar batido de proteína o suplemento de fibra si es necesario. En conclusión, para muchas personas los brackets son una gran estrategia para mejorar la salud y belleza de sus dientes, pero el que comer es un problema que muchas personas tienen. A pesar de eso, podemos seguir una dieta inclusive mejor que muchas personas sin incluir alimentos duros que no molesten. Muchas gracias.